Ok, entonces empezamos. ¿Sí se escucha? Bueno, en primera. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, ¿se podrá mover esta barra a otro lado? Creo que no. No, no importa. Vamos a continuar con la última parte de funciones. Va a ser el tema de funciones logarítmicas y de aquí vamos a hacer ejercicios. Ejercicios de todo el tema de funciones. De funciones y de funciones logarítmicas y exponenciales que estuvimos revisando ayer. Entonces, vamos a empezar a ver qué es un logaritmo. Es una expresión medio extraña. No necesitan saberlo, nada más se lo estoy comentando como anécdota. En realidad lo que necesitan conocer es cómo es la gráfica de una función logarítmica y cómo se comporta. Un momento, un momento, un momento. Ay. ¿Cómo se comporta una función logarítmica? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? Bueno, el logaritmo que es una expresión algebraica, bueno, es una expresión matemática más bien, que nos sirve para darle notación a esta expresión, al exponente de de una base b. Tenemos un número b elevado a una potencia a. Esto se le va a conocer como n. El logaritmo de n es igual a la base b, tiene que dar como resultado el exponente. Se hace un reacomodo de los términos de esta definición. De acuerdo a lo que tenemos aquí, el- la base b tiene que ser distinta de 1. Ahí está. La función logarítmica se define como el exponente al que se eleva un número llamado base. Es el exponente a, al que se eleva un número llamado base, para obtener cierto número. De tal forma que aplicando la función exponencial queda lo siguiente. Tienes una función exponencial que vimos ayer. Entonces, el logaritmo base a, o en este caso, base b, el logaritmo base b del número va a ser igual al exponente. Esta y tiene que ser mayor que cero. El número que nosotros encontramos tiene que ser mayor que cero. Y esto es importante. Nos va a decir mucho de cómo se comporta la función. De lo anterior se define que la función logarítmica, como ya la escribimos con la notación anterior, va a tener como dominio, a partir de esta condición, que todos los números tienen que ser del dominio de la función logarítmica,
empieza en cero y va a estar hacia el lado de los infinitos positivos. El rango de la función logarítmica van a ser todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función logarítmica. Ayer nosotros estábamos revisando la función exponencial. Tenía un comportamiento muy parecido a esta función logarítmica, solo que en un sentido inverso. Cruzaba en uno y de repente empezaba a crecer. La función logarítmica es muy parecida. Crece muy rápido del lado de los negativos de y llega a un punto cuando cruza a los números positivos en el que la función crece de manera muy lenta, muy, muy lenta. Ejemplos, aquí les pongo algunas funciones, algunos ejemplos de la función logarítmica, de la gráfica de la función logarítmica. Noten la base. La base es el numerito que está al lado de la notación, que está entre la notación logaritmo y la variable. ¿Dónde está? Este número 3 sería la base. Aquí es base 1. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. A ver un momento porque creo que no me... Sí, sí se alcanza a ver. Vale. Vale. Entonces, ese pequeño numerito que se ve ahí es la base. Vean, por ejemplo, que cuando es una base 3, la función crece más rápido cuando llega a los números reales, a los números enteros, a los números positivos. Cuando tiene una base 1, crece un poquito más lento. Entonces, por ejemplo, si este número, la base fuera mayor, fuera todavía más grande, por ejemplo, log base 10 de x, la función crecería todavía un poquito más lento, un poquito más rápido, pero nunca alcanza un comportamiento como el de una función como el que vimos ayer de la parábola invertida. Esta función va a crecer más rápido que una función logarítmica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el amarillo sería la función logarítmica, log base b de x, y esta sería la función raíz de x. Nosotros, por ejemplo, yo que en computación hay algo que se llama análisis de algoritmos. Analizar algoritmos, ¿de qué te sirve? Tú puedes programar algo, por ejemplo, vas a hacer un programa que ordene números. Das números, muchos números desordenados. Por ejemplo, 100, 50, 35, 20, -10, etcétera. Entonces, tú quieres buscar una manera sistematizada para ordenar estos números, para colocarlos en orden ascendente. -10, 20, 35, 50, 100. Este problemita que parece muy sencillo de ordenar números, hacerlo mecánicamente, encontrar una forma eficiente para hacerlo, para que las computadoras hagan ese ordenamiento, no es tan sencilla. Hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si tú programas mal, si tú diseñas mal tu programa, si tú diseñas mal tu algoritmo, el tiempo que le va a tomar a la computadora ordenar conjuntos muy grandes de números, aquí por ejemplo son 5 números distintos, pero ¿qué pasa si por ejemplo quiero ordenar 1 millón de números? Ahí ya la cosa es distinta. Entonces, por ejemplo, si quieres ordenar 1 millón de números y lo haces mal, programas mal
tu código, tu programita, a lo mejor puedes tener un programa que se comporta de forma exponencial. Entre más números tengas, más se va a tardar en ordenarlos. Y eso es muy ineficiente. Sin en cambio, puedes encontrar un algoritmo que trabaje de forma logarítmica. A lo mejor al principio le cuesta un poquito de trabajo ordenar pocos números, dando más grandes, pues tu computadora trabaja mejor. Y eso es muy importante. Por ejemplo, no sé si han notado que luego cuando visitan alguna página o abren algún programa o abren alguna aplicación de su teléfono, hay algunas veces que se tarda mucho más que en otras. Es por eso, porque hay mucha ineficiencia a la hora de programar. Entonces hace que se tarde más tu celular o tu computadora, le tome más tiempo hacer los cálculos necesarios. ¿Vale? Eso nada más se los comento para que vean cómo esto tiene un poquito de relación con el mundo real. Bueno, existe, existen dos casos especiales de funciones exponenciales y logarítmicas. Ayer comentábamos una, la función e a la x. Ya dijimos que era el número de Euler. Este número lo ponen en internet. Ya les va a dar un montón, un texto grandote de qué significa todo eso y cómo es que lo descubrió el matemático Euler, etcétera. Y bueno, recordemos que entonces la definición del logaritmo, base a una base de un número cualquiera, va a ser igual a el exponente, un exponente a, o sea, b a la va a ser igual a x. Esta es la definición. Entonces, si por ejemplo nosotros le ponemos aquí el número de Euler, entonces el logaritmo también va a tener en su base el número de Euler. Ya este logaritmo base e de x se le conoce como logaritmo natural. Así lo van a conocer, no se le pone nada aquí abajito. Va a ser el logaritmo natural de x igual a. ¿Sí? Entonces, estos dos números, estos dos tipos de funciones, la función exponencial e a la x y la función logaritmo natural de x, son importantes. Son funciones inversas. Si nosotros, por ejemplo, una recta, trazamos una recta, ¿qué pasa? No se dibujó bien. Nosotros, por ejemplo, trazamos una recta. Es que está, a ver si me deja moverlo. Una recta 45 grados, o sea, una recta y igual a x, o f de x igual a x. Esta es una recta a 45 grados. Nosotros vemos la gráfica de la función de exponencial de a la x. Es esa que está arriba de la recta. Pero voy a ver. Ah, esta es la función e a la x. La función logaritmo natural va a ser la función inversa de e a la x. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trazamos una recta a 45 grados, es como si tú tuvieras un espejo y que tú la pudieras reflejar de un lado a otro, usando como eje de referencia esta recta a 45 grados. Entonces la función exponencial, perdón, sí, la función logaritmo natural es la función inversa de e a la x. Para representar que una función es inversa,
se coloca un -1 arriba de la F. No, no te preocupes, Ana. Entonces, es importante que conozcan cómo es la gráfica de la función logarítmica, cómo es la gráfica de la función exponencial. Y vamos a pasar a algunos ejemplos. Ahora sí. Aquí les voy a poner entonces la gráfica de la función logarítmica y la gráfica de la función exponencial. Bueno, primero la logarítmica. Ah, ¿qué pasa? Mira aquí, acá. Ok, aquí tenemos esta recta numérica. Este es el valor de X y este es Y. La función logaritmo natural va a ir como por acá. Siempre va a cruzar al eje X en 1. La función logaritmo de X o la función logaritmo natural de X siempre van a cruzar al eje X en 1. ¿Sale y vale? Por ejemplo, aquí les dice el dominio y el rango de la función logaritmo natural de X-1 son. Nosotros de la definición anterior sabemos que el dominio va a ser de 0 a infinito. Va a partir desde aquí hacia infinito positivo. El rango de la función va a ser de -1, de menos infinito a infinito. O sea, desde acá hasta acá arriba. Aunque no lo parezca, la gráfica va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Muy lento, pero va a llegar a algún punto en el que va a tocar cualquier número sobre el eje positivo. Les digo, va a crecer muy, muy lento, pero va a llegar algún momento, como tortuga. Camina lento, pero seguro. Bueno, el dominio de la función logaritmo, vamos a poner otro color porque este creo que así no se ve. Mm, ¿está? El dominio de la función logaritmo natural, dijimos que va desde 0 hasta infinito. O por ejemplo, x mayor que 0. Y el rango de la función va desde menos infinito a infinito, o también lo pueden expresar como todos los números reales. Entonces, cuando tienen este tipo de expresiones en las que hay un número dentro de que está a un costado de la variable, y todo eso está contenido en un paréntesis, aquí los paréntesis son bien importantes. Logaritmo natural de x menos 1 no es lo mismo que el logaritmo natural de x menos 1 y que el -1 esté dentro del paréntesis. No es lo mismo. ¿Sale, muchachos? No se vayan a confundir. Y eso es para cualquier función. Por ejemplo, la función x al cuadrado más 1 no es lo mismo que x más 1 al cuadrado. El paréntesis aquí juega un papel muy importante. Entonces, siempre revisen bien de dónde a dónde van los paréntesis. Este -1, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que hay un desplazamiento, que la gráfica se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda.
Y eso aplica para cualquier función. Aquí, por ejemplo, si nosotros le damos un valor, dijimos que cuando x vale 0, la función, perdón, aquí esto no lo hemos visto, esto no lo vimos. No borra. Cuando la función vale 1, el logaritmo natural de x, cuando x es igual a 1, la función va a valer 0. Por eso corta aquí. Entonces, cuando tenemos este menos 1, nos indica que nos vamos a desplazar cierto número de unidades a la derecha. Entonces, ya no va a estar la función aquí cruzando en 1, sino va a cruzar en 2. Y el dominio también se va a desplazar hacia la derecha. Ya no va a empezar en 0. Ahora se va a recorrer una unidad a la derecha. O sea, va a empezar en 1. Es el infinito. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Ustedes revisan las... A ver, vamos a ver. Un momento, por favor. Dejen busco la tablita. Si ustedes revisan la clase de ayer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clase 15. A ver, se los voy a poner. Esperen, está abriendo, ¿vale? Aquí está. A ver, ¿dónde está la tablita? Aquí está. Me la voy a traer para acá. Vamos a colocarla aquí a la derecha. Ahí está. Esta tablita es importante. Ténganla muy presente siempre. Esta tablita nos indica, nos da mucha información sobre cómo se comporta una gráfica dependiendo de los signos y los valores que tenga adentro o afuera. Por ejemplo, tienes una gráfica original. Te dice que tienes una gráfica. Vamos a ver este tema rápido. Ahí está. Supongamos que tengamos una gráfica así, de este estilo. Esto es f de x. Si, por ejemplo, tienes un número a la izquierda que se está restando, o sea, f de x menos c, entonces la gráfica se va a desplazar ese número de unidades a la derecha. O sea, por ejemplo, aquí está c. Si, por ejemplo, cortaba a y en 0, ahora en este punto lo va a cortar.
Ujú. Hay un desplazamiento a la derecha. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de restarse, se están sumando? Entonces se va a desplazar a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo que haya dentro del paréntesis. Si la gráfica original es esta, la de aquí arribita, cuando tengamos f de x más un número c, entonces se va a ir hacia atrás, ¿vale? Este es x y este es y. Este es x y este es y. X y y. ¿Sí? Números entonces nos van a dar un montón de información importante. Por ejemplo, es lo que les decía aquí en la anterior, que el logaritmo natural, el logaritmo, por ejemplo, de x más uno no es lo mismo que el logaritmo de x más uno donde el más uno está dentro del paréntesis. Para ese caso, la tablita considera también este movimiento. Se podría ver como la ordenada del origen que estábamos viendo en rectas. La recta se va a desplazar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del signo. Si, por ejemplo, tenemos f de x más c, la gráfica se va a mover hacia arriba. Por ejemplo, aquí cruzaría en uno, a lo mejor cruzaría acá. Ya sería en 2, por ejemplo. ¿No? Si la gráfica tuviera f de x menos c, iría hacia abajo. ¿Cuál cantidad de unidades? Esta cantidad de unidades. C unidades. Entonces, es muy fácil como predecir a partir de estos movimientos, de estas transformaciones, se les llama, cómo se comporta una gráfica. Entonces, vamos a regresar al ejercicio. Lo quería ver esto porque en este ejercicio viene algo parecido. Nos dice entonces que busquemos cuál es el dominio. Ah, pasa aquí. Un momento, un momento. Ahí está. Nos dice, por ejemplo, que busquemos cuál es el dominio del rango de esta función. Como tiene un número uno dentro del paréntesis, entonces a partir de las transformaciones ya sabemos que la gráfica se va a desplazar una unidad a la derecha. O sea, si en vez de cruzar en uno al eje X, va a cruzar ahora en el eje 2. Se está desplazando una unidad. Y entonces el dominio también se va a recorrer, que era lo que le estaba diciendo. Ahora el dominio no va a empezar en cero, va a empezar en uno. X tiene que ser mayor que uno. ¿Va? El rango, pues el rango se queda igual. El rango no se modifica. No estamos desplazándonos hacia arriba o hacia abajo. Y aunque nos desplazáramos, no habría ningún cambio en el rango, ya que se están manejando todos los números reales. Entonces, observando los incisos que tenemos, de entrada podemos descartar esta y esta opción.
Ahora, ¿qué pasa con los otros incisos que tenemos? Observemos si son intervalo abierto o intervalo cerrado. La definición del dominio de la función logarítmica tiene intervalo abierto. Entonces ya podríamos descartar también el inciso C. Y finalmente nos quedaría inciso D. ¿Vale? Vamos al siguiente. Esta función que está aquí, dejen quitar esto, aquí estaba haciendo unas pruebas. Esta función, ¿qué es? F de X, ¿qué tipo de función es? Es una función exponencial, ¿va? Hay un desplazamiento. Nosotros sabemos que la función exponencial está como por aquí, cerca del eje X, y de repente, ¡pum!, se dispara. Pero esta función está desplazada hacia abajo. ¿Cuánto? Una unidad. Entonces esta función tiene la siguiente forma. Puede ser una e a la x menos 1. ¿Sale? Hay un desplazamiento hacia abajo. ¿Cuál es el rango, el dominio de la función exponencial? El dominio de la función exponencial van a ser todos los reales. O va a ser desde menos infinito hasta infinito positivo. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Cuál va a ser su rango? El rango de la función de la gráfica que está en azul lo podemos notar, lo podemos ver más fácil, que inicia desde cero, aquí está cero, hacia arriba, hacia los números positivos en Y. Entonces podemos entregarlo de dos formas. Y es mayor a cero o Y es desde cero hasta infinito positivo. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Qué intervalos? Intervalos abiertos. Entonces, este rango, ¿cuál sería? ¿Qué inciso le correspondería? Dicho lo anterior, de que hay un desplazamiento, de que es intervalo abierto, ¿a dónde se estaría moviendo? ¿Qué inciso pondrían ustedes? Ok, Kat, dices que en la. Ok, aquí tenemos a Catherine que dice que A, Carlitos también dice que A, Janet de la, ¿vale? Entonces, efectivamente, como se está recorriendo el rango una unidad hacia abajo, entonces ahora el rango comienza, dejen quito esto, ahora el rango comienza en menos uno, o sea, Y, perdón, tiene que ser mayor que menos uno, o el rango va desde menos uno hacia infinito positivo. Muy bien, chavos.
¿Cuál es el dominio y el rango de esta función exponencial? ¿Cuál sería su dominio? ¿Cuál sería su rango? ¿Cómo resolverían eso si vienen en el examen? La forma más fácil, creo yo, es graficando. Graficando y usando transformaciones. Entonces traten de hacerlo. Aquí Tayanet dice que es el B. El B. Los demás que dicen. Carlos dice que es el B también. Exactamente. Exactamente. Es la misma función. La función anterior está desplazada de abajo. Ya vimos el dominio, ¿no? Aquí Catherine dice que la. Entonces, vamos a graficarla. Yo les recomiendo eso, que traten de graficar estas funciones, pues son rápidos de graficar, ¿no? Creo. No son tan complicadas como otras. Entonces, la función exponencial es de este tipo, pero como tiene una unidad desplazada hacia abajo, entonces empezaría un poquito más abajo. Y a partir de aquí ya es más fácil deducir cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio siguen siendo todos los números reales o desde menos infinito hasta infinito. Y el rango va a ser desde -1 hasta infinito positivo. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí chequenlo. Les digo, lo más fácil es esto. No traten como de, bueno, si lo pueden ver, sí, ya va tomando más sentido todo este tipo de cositas. Vamos a este ejemplo. Ejemplo, dice, ¿cuál es la gráfica de la función logaritmo natural de x? Y aquí les está dando la función. ¿Cuál sería entonces? Entonces dice que la b. Los demás chavos. Les digo, traten de memorizar las gráficas de las funciones. En las clases pasadas ahí les pasé una imagencita de unos pasos de baile medio chistosos. Entonces, traten de memorizarse bien esas funciones, las gráficas, sobre todo. ¿Va? Entonces, en este caso, vamos a revisar la función. Y aquí está. Cualquier función logarítmica tiene esta forma. Es una parábola acostadita o como una exponencial, pero inversa. Entonces, la gráfica sería el inciso, efectivamente, el inciso B. Vamos a continuar. ¿Qué es la asíntota? Esto no se los he enseñado y de hecho no requiere tanta teoría. Lo único que deben de saber es que la asíntota es el número al cual una gráfica se está acercando. Se está acercando, se está acercando, se está acercando, pero nunca lo toca. Nunca, nunca lo toca.
exactamente, jamás se toca. Ese, ese es como, bueno, iba a poner un ejemplo medio fuera de lugar, mejor no, así lo dejamos. Sí, es el valor al cual una gráfica se va a acercar muchísimo, lo más que se pueda, así casi tocándose, pero nunca, 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 nunca. Por ejemplo, en este caso, esta gráfica se está acercando sobre el eje Y a -1. Este es el eje y aquí se está acercando a -1. Pueden extender más esta pequeña recta, aquí está toda derechueca, pero bueno. Y la función parece que la va a tocar, pero nunca, nunca llega a ser ese valor. Existen los dos tipos de asíntotas, las horizontales y las verticales. Esta es una asíntota horizontal, está acostadita. Si, por ejemplo, estuvimos viendo unos tipos de funciones, ¿no? Exactamente como tu crush. Estuvimos viendo unos tipos de funciones, por ejemplo, x+1 sobre x-1. Y veíamos que tenían una forma chistosona. Apuntó. Ahí está. Tenían una forma medio graciosa, ¿no? Iban como por aquí, subían, subían, subían y de repente se caían. Algo así. Esta no es una gráfica exacta de esta función, pero bueno, entiende la idea. Entonces, en el punto en el que la gráfica se cortaba y pasaba de ser positivo a ser negativo, esta línea recta era su asíntota vertical. Ujú. Sale pues, Ana, cuídate mucho. Buenas noches. Este es su asíntota vertical. Es el punto al cual la gráfica parece que se acerca, pero nunca lo toca. Este concepto de asíntotas lo vamos a ver en hipérbola y lo vamos a ver en límites. Límites. Ujú. Ahorita nada más quiero que se queden con ese concepto de que es un punto al cual te acercas. Nunca lo tocas, pero te estás acercando mucho. Entonces aquí les dan una función exponencial, 2 a la x. Ya saben que las funciones exponenciales se comportan con un crecimiento rápido. Entonces, ¿esto qué sería un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo? Este número nos está diciendo que te desplazas una unidad hacia abajo, ¿vale? Que es esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica es la función f de x que vale 2x-1. Entonces, las asíntotas se pueden representar con rectas. Siempre son rectas de dos tipos. Una función constante, que es la que vimos anteriormente, cuando decíamos que f de x era igual a 3, por ejemplo, y acá arriba estaba el 3. Este es el punto 3. O pueden ser también sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y, así. Entonces, ¿cómo se entrega el valor de la, de la asíntota? Aquí, por ejemplo, sería X igual, perdón, Y igual a 3. Si este número fuera, no sé, 4, se entregaría como X igual a 4. Dependiendo de dónde toca la gráfica, ¿a qué segmento de recta toca la gráfica? ¿A qué eje? X y Y. Es la variable que nosotros vamos a ocupar para asignarle el valor a la asíntota. Entonces, por ejemplo, esta asíntota está tocando al eje Y, entonces entregaría
su ecuación de la siguiente forma: y igual a -1. O sea, sería el inciso D. ¿Sí, muchachos? Aquí, por ejemplo, esta sería x igual a 0. No se confundan. Bueno, de hecho tiene dos asíntotas, una horizontal y una vertical. Si se fijan, tampoco toca nunca el valor, nunca el valor x igual a 0. Entonces su asíntota horizontal sería y igual a 0. No, la asíntota puede ser tanto en x como en y. ¿Sí, Carlos? Puede estar en los dos, en cualquiera de los dos lados. Esta gráfica, por ejemplo, tiene dos asíntotas, es lo que les comentaba. Tiene su asíntota horizontal y su asíntota vertical. Hay gráficas, por ejemplo, que tienen dos asíntotas verticales. Están como de esta forma. Hagan de cuenta que están aquí, bajan. De repente suben, bajan, vuelven a subir y otra vez por acá. Tienen así un comportamiento medio extraño. Entonces sus asíntotas serían tres. Una por aquí, otra por acá y una aquí en medio. Sí, sí, sí. Eso es importante, Nancy. En los ejercicios en el examen les van a venir líneas punteadas que les van a indicar cuál es la asíntota. Entonces, pues ya es muy fácil a partir de eso deducir qué valor le tenemos que asignar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, les comentaba esta gráfica, tiene, tiene tres asíntotas, tiene dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal. Ujú. Esta gráfica es de un tipo, se les llama, son las de las funciones trigonométricas inversas, tienen este tipo de comportamiento. Son unas funciones medio extrañas, bastante interesantes. Bueno, esto era como cultura general. Seguimos. ¿Cuál es la gráfica de la función exponencial e a la x? ¿Cuál sería entonces? Inciso D. Muy bien. Efectivamente, esta es una logarítmica. Esta, por ejemplo, es una logarítmica que está invertida sobre el eje x. Cuando tenemos una función logarítmica invertida sobre x, tendría esta forma: log de menos x, menos log de x. Y aparte, está como reflejada hacia arriba. Más bien está como desplazada. Perdón, no, no nada más está reflejada sobre el eje Y. Entonces tendría esta forma, debería de tener aquí un signo negativo. Ujú. También lo pueden ver en la tablita de las transformaciones. Oh, chirriones. ¿Sí? Bueno, ya vamos a quitar esto. Hay mucho que comentar de estos ejemplos, pero bueno, por tiempo vamos a irnos más rápido. Siguiente, ¿cuál sería la gráfica que representa la función menos x? Para resolver esto vamos a irnos a nuestra tablita de transformaciones. Esta tablita traten de como aprendérsela para que sepan qué pasa con estas transformaciones. Ay, ahí están.
No sé por qué no sé por qué no se copió hasta abajo, pero bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, dice que la función es log, logaritmo natural de menos x. El negativo está dentro de los paréntesis. Entonces, ¿a cuál se parece de todos los que están aquí? ¿Al uno, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 o al 7? ¿A cuál de las transformaciones te parece? Exactamente, a las 6. Ujú. ¿Qué nos dice la transformación 6? Que hay una reflexión respecto al eje Y. O sea, si la función está aquí, el eje Y sería este. O sea, es como si tuviéramos la función por acá. Me equivoqué ahorita. Esta es una reflexión sobre el eje Y. Ujú. Es menos, perdón, logaritmo de menos X. ¿Sí? Exactamente, sería el inciso D. La que yo les comentaba, que es menos log, vamos a ponerlo en azul. Logaritmo de X y el signo negativo acá es la reflexión respecto al eje X. O sea, la gráfica estaría así. Ujú. Si por ejemplo fuera menos log de X, de menos X, tendremos que hacer dos transformaciones. La primera, por ejemplo, la podremos hacer como queramos, ya sea sobre X o sobre Y. Vamos a tomar primero sobre el eje Y, o sea, esta parte. Sería esta de aquí. Y luego a esta la reflejamos sobre el eje X. O sea, iría de esta forma. Entonces ahí podemos jugar con estas transformaciones. Por ejemplo, aquí le podemos aumentar un número o quitarle un número. O por ejemplo, podemos desplazarla, quitarle, reflejarla. Por ejemplo, tener log de menos x más 3 menos 2. ¿Sí? A ver cómo quedaría esta, por ejemplo, esta función. ¿Cómo sería su gráfica? Ahí traten de dibujarla y súbanla ahí al grupo de WhatsApp. Esto no va a venir en el examen, ¿eh? No, no se espanten. Esto nada más es como ejercicio para que se comprenda esta cosa de las transformaciones de las gráficas. Les pongo la tablita. Ay.
Me voy a mover para acá para ahorita hacer el ejercicio, ¿va? Esto lo quito porque esto no estaba aquí agregado. Esta es la función log de x. Esto es log de menos x. Aquí, aquí Rubén, creo que, bueno, vi que acabaste de entrar, bueno, hace poquito. Esto es como la ordenada al origen que vimos en recta. Es el desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto? La cantidad de unidades que están en ese valor. Y este número 3 que está aquí adentro, nos indica desplazamiento a la derecha o a la izquierda. Si el 3 es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Si el 3 fuera negativo, se desplazaría a la derecha. ¿Va? Vamos a ver, Carlos. Ok, vale. Ahora sí que suban su foto y ahorita lo checamos, ¿vale? Me voy a traer las fotos que suban aquí al documento de notes. Copiar. Aquí ponemos el de Carlos. ¿Dónde quedó? Aquí está. Quedó bien grandote. Ahí está. Nada más para que chequemos cómo hicieron las transformaciones y a ver cómo tenían que quedar, ¿va? Entonces suban su fotito. Cuando terminen, ahorita lo checamos. Es que como les quede, no importa. Estamos haciendo esto porque ya terminamos el tema. Ya ahorita ya acabamos. Estamos haciendo un poquito de tiempo. Sí, son los numeritos. Acuérdate que los numeritos son cuánto te vas a desplazar. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Este, por ejemplo, te va a decir cuánto desplazarte hacia abajo, el 2. Y el 3 te va a decir cuánto desplazarte hacia la izquierda. ¿Vale, Nancy? Este negativo te va a decir, por ejemplo, que tienes que hacer reflejo sobre X. Y este negativo sobre Y, perdón, este es sobre y este es sobre X. ¿Sale y vale? Y estas transformaciones se aplican para cualquier función, ¿eh, muchachos? Para todas las que ustedes conozcan, sepan, vean
y analicen, las transformaciones se aplican de la misma forma, sean funciones lineales, sean funciones cuadráticas, sean funciones senoidales, cosenoidales, tangentes, logarítmicas, exponenciales. Para cualquier función aplican las transformaciones. Son generales. ¿Va? A ver, aquí ya tengo alguna, tengo otra. Copiar imagen. Vamos a traerla para acá. Ay, otra imagen sota. Ya. Miren, se parecen las dos. Aquí están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Una más, por favor, una más. Para intentar resolverlo. Ok, ahí está. Copiar imagen. Mm, ahí está. Ahora a ver si la puedo voltear. La puedo girar 90 grados a la izquierda. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? No se preocupen. Ahorita lo checamos. Esto es importante. A ver, aquí está la de Cat. También. Aquí me puso dos opciones. Entonces, ay, nanita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿cómo me lo copió? Bueno, ya no importa. Te lo giramos hacia acá. Ahí está. Ahí tenemos entonces las cuatro gráficas. Estas dos se parecen. Está. Ah, ¿era qué? Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Cuando la tecnología falla. Suprimir, ahí está. A ver, entonces estas dos se parecen. La de Catherine con la de Nancy. Ok, sale pues, Janet. Vamos a checarlo. Entonces, la función base es esta. Esa es la función principal. Es la función que conocemos del logaritmo. Ahora, ¿qué pasa con la transformación? Podemos empezar por donde queramos. Lo que yo les recomiendo es como que empiecen por estos números de afuera. Este número nos está diciendo que nos vamos a desplazar dos números hacia abajo. Entonces, si cruzaba a X en cero, ahora podríamos decirlo que cruza como que en -2.
algo así. Aquí estaría, por ejemplo, la recta. Y ahora la gráfica diría, tendría que pasar por aquí, por ese punto. Debe tener el mismo comportamiento, pero ahora cruza acá. ¿Sale, vale? Entonces esta amarilla, así la dejamos ahorita, para que vean los desplazamientos. Este es logaritmo de x y esta es log de x menos 2. ¿Vale? ¿Vale? Vamos al siguiente. Dice, desplázate 13 unidades a la izquierda. Si ahorita estábamos tocando a 1, ahora nos vamos a desplazar 3 unidades a la izquierda. Ah, ahorita un momento, ahorita. Espérate tantito. Vamos a ver. 1, 2, 3. O sea, algo así. Esto sería log de x más 3 menos 2. Ahora que sea inversa sobre el eje menos x, que se va a reflejar sobre y. Y también se va a reflejar sobre x. O sea, tendremos algo así. Por aquí, esto es reflejo sobre el eje y. O sea, log de menos x más 3 menos 2. Y luego sobre el eje x. ¿Sale? O sea, así. Menos log de menos x más 3 menos 2. Por ahí quedaron un poquito extrañas las gráficas. Entonces, bueno, pues sirvió como ejercicio más que nada para ver cómo son las transformaciones. Ahorita aplicando un poquito todo lo que hay. No, ni se estresen, esto no viene el examen, nada más fue como actividad extra. Entonces, ya para finalizar con este tema, no, esto no viene. Ya para finalizar con este tema, lo que sí es de que pues apréndanse las transformaciones, véanlas, revísenlas, chequenlas con calma y traten de aprendérselas. Sobre todo para este tipo de ejercicios, esto sí va a venir, puede venir. Una transformación ahí sencillita. Ujú. Esta es una función normal. Aquí sí hay un desplazamiento sobre el eje Y, otra función normalita, etcétera. Entonces, con esto terminamos a grandes rasgos el tema de funciones. Creo que nada más hay unas funciones que se llaman compuestas que no las hemos visto. Te las voy a platicar rápido. Bueno, ya les había comentado acerca de funciones compuestas que eran, por ejemplo, tenías una definición de una función aquí, tienes una ecuación aquí, f de x y una g de x. Y todo esto era h de x. Esto lo vimos ayer de rápido, porque venía un ejercicio ahí.
Les daban una definición, por ejemplo, va a ser f de x cuando x sea mayor que cero, pero cuando x sea menor o igual que cero, va a ser esta de acá, ¿ok? Y hay unas funciones que se llaman como, parecen como escaleras, que por ejemplo tienen esta forma. Suben, sube, rectita, 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 perdón, estas están mal puestas, rectita, rectita, ta, ta. Y así se pueden seguir desde hacia abajo hasta hacia arriba. Donde empieza una, donde termina una, empieza la otra. Donde termina una, empieza la otra. Y así. Parecen escalones, ¿no? O por ejemplo, pueden tener algo así. Donde empieza una, termina la otra. Donde empieza una, termina la otra. Y así. Esta función, por ejemplo, se le llama dientes de sierra. Y esta es una función escalonada. Entonces, en el examen a lo mejor les dicen, ¿cuál es el dominio de esta función? Aquí, por ejemplo, el dominio de la función serían todos los números reales, porque la escalera se va a extender hacia abajo y hacia arriba sobre todos los números reales y a la derecha y a la izquierda sobre todos los números reales. Solo se los comento por si llega a venir, porque estuve revisando unos exámenes por ahí y vi que esto me les preguntaban algo así. Y dije, ¿por qué les preguntan eso si nunca lo ven en la prepa? De hecho, yo esto lo vi hasta la carrera cuando llevé unas clases de circuitos. Entonces, bueno, se los comento, esto también sería una función que tiene dominio en todos los reales. Sí, exactamente, para que no se queden. Ajá. Sí, son bien desgraciados. Entonces, bueno, ahí se los comento. O sea, nada más sigan la lógica de la gráfica. Si están viendo que pues se está repitiendo, entonces únicamente sigan la lógica. Y ya, sería prácticamente todo lo que pueden haber sobre funciones. Ojalá no venga de esto, pero pues si viene, ya se los comenté. Ya, que no los agarre sorprendidos. ¿Vale, muchachos? Entonces, pues ya con esto finalizamos el tema de funciones. Si no, no sé si tengan alguna duda de todo lo que hemos visto, no solo de funciones, sino de todo el curso en general. Es un temario amplio, extenso, mañoso. Ya vieron que es mañoso, te dicen estudia dominio y rango, pero no te dicen de qué. Pueden ser tantas funciones que uno ni sabe. Entonces, dudas, muchachos, dudas que tengan. Si no hay dudas, pues entonces hasta aquí que terminaría la clase. ¿Sale pues? A partir de la siguiente semana, vale. Ya a partir de la siguiente semana comenzamos con trigonometría. Pensé que el temario era más complicado de trigonometría, pero ya lo estuve volviendo a checar y no está tan pesado. O sea, sí lo podemos ver en una semana. Yo me iba a aventar 2 semanas casi en pura trigonometría, pero ya revisando la guía, ya en a detenimiento dije, bueno, me noté que en realidad no es tan complejo. Entonces, dejen de